Ariana, muchas gracias por la entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues sí, claro, Hugo, cuando tú nos indiques. Ya está grabando, digo, voy a apagar mi cámara para que aparezcan solo ustedes dos. Cualquier cosa que necesiten, aquí lo estoy escuchando. Dale, Buenísimo. pues. Bueno, comenzamos entonces. Hola amigos de Innovando el Estilo y Moderna y Actual. El día de hoy vamos a platicar con Ariana Torres, quien es gerente del Human Society International México, y vamos a hablar acerca de lo que es este tema que es en este momento muy, muy importante para el mundo entero, el cuidado del medio ambiente y el consumo de los animales. Y en este momento nos va a platicar Ariana acerca de lo que es el huevo de granja libre de jaula. Creo que más allá de ser una tendencia, es estar en sintonía, volvernos a armonizar con nuestro medio ambiente y cuidarlo. Ariana, muchas gracias por la entrevista y pues platícanos acerca del tema, somos todo oídos. Muchas gracias, Victoria, gracias a todos, gracias a tu audiencia por vernos. Justamente lo que tú dices es, tenemos que pensar antes de comprar, tenemos que ser consumidores informados para saber qué es lo que estamos llevando a nuestra mesa y qué hay detrás de los alimentos. Como tú te imaginarás, esta idea bucólica que vimos en los cuentos infantiles, donde tú imaginas una granja, los animales en libertad, todos en armonía, no solamente con el medio ambiente, sino también con los seres humanos, dista mucho de ser la realidad que vivimos actualmente. Muchos de nosotros no nos atrevemos ni siquiera a ver cómo es que se encuentran las granjas en el interior, porque imaginamos historias muy crueles. Entonces, ¿cómo podemos como consumidores no ser partícipes de esto y por otro lado beneficiar nuestra salud, beneficiar el bienestar animal y el medio ambiente, todo en su conjunto? Bueno, el primer paso es saber cuáles son los diferentes sistemas de producción. Uno de ellos, como tú sabes, dentro de los sistemas libres de jaula, implica que las aves están fuera de estos espacios restringidos que son del espacio de una hoja de tamaño carta. Pero pueden ser dentro de aviarios, donde nunca toman el rayo del sol, o puede ser, y estos aviarios pueden ser en piso, o pueden ser aviarios de multiniveles, en donde a través de bandas recolectoras o de forma manual, los empleados recogen los huevos. Para poder identificar que una producción cuente con las condiciones de bienestar animal idónea, hay puntos claves que tenemos que considerar. Para las aves es sumamente importante tener nidos, pero los nidos tienen que ser espacios que les dé privacidad, que permitan que cuando ellos vayan a la puesta puedan hacerlo de forma individual, en un lugar apartado, privado, para que entonces lo puedan hacer con las condiciones adecuadas. Por otro lado, necesitan tener perchas. Las perchas para ellas son estos espacios donde ellas se sujetan, particularmente en las horas de la tarde o de la noche, cuando ya van a dormir, porque ellas en su cerebro siguen teniendo que cuidarse de estos depredadores. Es de la manera en la que ellas pueden también dar este comportamiento natural. Por supuesto, caminar. Creo que ahorita muchos de nosotros podemos imaginar mucho más claramente lo que significan las restricciones de espacio. Imaginen que toda la vida productiva, que son alrededor de 17, 18 meses, están las aves en espacios de una hoja hacinadas, de una hoja de papel tamaño carta, hacinadas, en donde además por el tema de jerarquías se pican entre ellas, y como una solución en los sistemas industrializados se utiliza el despique, es decir, les hacen una mutilación, un corte en el pico, pero recordemos que para ellas el pico es como para nosotros las manos. Esta es la forma en la que ellas exploran su mundo. Pero que además tiene terminales nerviosas que cuando ellas reciben esta mutilación, tienen la misma sensación de que si a nosotros nos cortan un dedo por las terminales nerviosas. Experimentan dolor en este proceso y en incontables ocasiones es sin ningún analgésico. Entonces, en los sistemas en libertad, además de tener los nidos, de tener las perchas, de que se puedan mover, estirar sus alas, necesitan poder tener bebederos y alimento adecuado para sus necesidades de movimiento. Evidentemente, cuando estamos hacinados y movernos, pues requerimos menos gasto calórico y por lo mismo menos alimento. Por lo mismo, las gallinas, cuando están en libertad, pues requieren mayor alimento, mayor cantidad de alimento, siempre balanceado, siempre de la mano de un nutriólogo. Cuando tenemos estos elementos
donde tienen el espacio suficiente, pero además necesitan tener, ellas de manera natural, en libertad, se dan baños de polvo. Con esto limpian sus plumas y se mantienen ellas saludables. Además que para ellas es una forma de sociabilizar y de recreación. Las gallinas también son seres gregarios. Entonces, de esta manera, se simula en los aviarios, donde no están en el exterior, con un sustrato, este polvo, para que ellas puedan realizar estas actividades. Entonces, estos son los factores claves que tenemos que encontrar en cualquier sistema de producción libre de jaula, sea de traspatio, de libre pastoreo, de aviario, orgánico. Y voy a explicar un poquito más. Ya vimos que el de aviario es en el interior, que puede ser en piso, multiniveles. El del libre pastoreo es efectivamente, ellas pueden salir, pueden explorar el mundo a su alrededor. Tienen que tener en el exterior también un lugar donde tengan sol y sombra para poder cubrirse de las inclemencias. Y también pueden ellas ir obteniendo del mismo suelo parte de los minerales y la luteína que necesitan para producir los huevos, y que por supuesto tienen mejores nutrientes que los que se producen de manera industrializada. Un paso adicional a ese es el huevo orgánico. El huevo orgánico es mayoritariamente que todos los granos y toda la alimentación que incluye a las gallinas sean de granos con certificación orgánica, pero que además, evidentemente, estén libres de antibióticos, medicamentos, etc. Cuando las gallinas se encuentran en libertad y, por supuesto, con menores condiciones de estrés, su sistema inmune es mucho más fuerte. Es igual que nosotros. Cuando estamos estresados, en condiciones de mucha tensión o, en su caso, de sufrimiento o dolor, por supuesto, su sistema se debilita y, por lo tanto, requieren una mayor cantidad de medicamentos, antibióticos, etc. Cuando están en libertad y pueden expresar sus comportamientos naturales y están en un ambiente que les permita realizar sus comportamientos sin ningún temor, y es algo muy característico, cualquiera de nosotros que visitemos una granja en libertad, podemos mirar, darnos cuenta que las gallinas, en lugar de correr, se acercan a sus cuidadores cuando están bien cuidados, porque es parte de este contacto que además beneficia también a los seres humanos. Cuando nosotros cuidamos a los animales y que ellos están en condiciones adecuadas, eso también nos ayuda a nosotros en nuestro propio bienestar. Sí. Nosotros también somos seres, recordemos que no estamos aislados, ¿no? Y que el contacto con la naturaleza nos es prioritario también. Aunque estamos disasociados, sobre todo los que somos citadinos, pero es algo que cada vez que podemos y exploramos la naturaleza y estamos en entornos donde hay animales y demás, nos relaja, nos pone en un estado de ánimo mucho más positivo. Y lo mismo sucede con los empleados. Y esto es dicho también por productores que han experimentado eso, ellos mismos y su personal. Entonces, aquí acabamos de ver que esto, además de que le permite a las gallinas estar en libertad, en condiciones adecuadas, con estos aspectos claves, además de esto, el huevo que producen tiene un mayor valor nutrimental. Tienen más omega 3, tienen más omega 6, y esto nos ayuda a mejorar, por supuesto, nuestras condiciones de salud y de obtener una mayor calidad en el alimento. Y esto es algo que no está científicamente comprobado, pero todas las personas que hemos comido huevo producido en libertad, sabemos que tiene un sabor distinto y que es mucho más rico, independientemente del color que tenga la yema, porque en unas regiones es de un color, en otras regiones es de otro. Pero cuando es sin pigmentar, sin pigmentación adicional, el sabor incluso es mucho más rico. Entonces, otro aspecto interesante de esto es cuando las gallinas se encuentran en libertad, en sistemas silvopastoriles, que es en armonía con árboles frutales, con vegetación, con otros animales, en un terreno fértil, ellas, además de obtener nutrientes de la tierra, que lo obtienen a través del picoteo y de la propia exploración natural de su especie, el fertilizante también ayuda, sus desechos también ayudan a fertilizar el terreno. Claro. Entonces, esto nos permite tener balance. Y necesitamos empezar a ver que nuestra forma de consumir, más en un país como el nuestro, que es uno de los países, está en el top 5, somos el cuarto país a nivel mundial que más huevo consume. Y estos son datos de la FAO del 2019.
Consumimos alrededor de 22 a 26 kilos por persona al año, que son más o menos 300 huevos. Entonces, claro que tenemos una responsabilidad mayor porque nuestro impacto, no solamente en nuestro país, sino a nivel global, es muy grande. Claro, así es. Un dato interesante es que en México la producción de huevo, desafortunadamente, es 99% de forma industrializada y menos del 1% es libre de jaula. ¿Por qué esto es importante? Porque no podemos continuar pensando que eso no nos afecta. Si hay sufrimiento de por medio, termina alguien pagando el costo. Lo paga nuestra salud, lo paga, por supuesto, el bienestar de los animales y lo paga también el medio ambiente. Todos estos ambientes altamente industrializados están generando ganancias a costa del sufrimiento. Y hay un dato aquí muy interesante y lo quiero dar con mucha reserva. Es en un estudio que lanzó Humane Society International el año pasado, en octubre del año pasado, explorando sobre todo en medio de esta pandemia cuáles pueden ser los potenciales factores de una próxima pandemia. Uno de ellos es el hacinamiento de los animales de granja. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cómo es que se producen los alimentos y como consumidores pedirles a todas estas marcas que utilizan huevo para procesar alimentos, pastas, mayonesas, restaurantes, todo lo que quieras, que consumen huevo en grandes cantidades, también tienen un impacto. Y tienen un impacto mucho mayor, por evidentemente las cantidades de producción, y como tal una responsabilidad mayor de consumir y de incluir en su cadena de insumos huevo que sea libre de jaula. En cualquiera de sus modalidades, ya en México afortunadamente hay muchos productores que están utilizando esto y hemos tenido visitas a granjas de manera virtual y de manera física que constatan que esto es una realidad en México, que cuentan con todas las condiciones de bienestar animal, donde además muchos de ellos están en proceso de certificación para obtener el sello de bienestar animal, en donde empresas, consumidores y como sociedad tenemos que voltear a ver estos sistemas de producción. No es hacerle un favor a las gallinas, no es hacerle un favor al medio ambiente, es cuidar el entorno que nos permite una vida saludable, sustentable y digna de ser vivida para nosotros y para nuestro entorno. Claro. Claro, fíjate, Ariana, que todo lo que nos platicas es sumamente interesante porque justamente el equilibrio de los ecosistemas y nuestra relación como seres humanos para cuidar el medio ambiente, qué bueno que todos estamos como poniéndonos la pila en este sentido, pero creo que es un camino bastante largo apuntando en el sentido del equilibrio del consumo, porque no nada más es el consumo animal, sino el consumo también de la sobreexplotación del campo, ¿no? De los alimentos, las hierbas igualmente, aquellas hierbas que incluso no nos queremos ni comer. Efectivamente, somos muchísima población en el mundo ya, tanto que demandamos más alimentos de lo que nuestros propios ecosistemas pueden darnos. Entonces, por eso es que ahorita todo lo que tú ya, bueno, nosotros conocemos como productos orgánicos, obviamente sabemos que la producción no es la misma que la que se industrializa. Por lo tanto, todos los productos que son de origen orgánico se vuelven mucho más caros. Por otro lado, ahorita tenemos un tema en México. En México, por ejemplo, la dieta básica de los mexicanos es huevo, frijol, tortilla y chile. En las casas de los mexicanos decimos, si tenemos huevo, frijol, tortilla y chile, comemos. Entonces, ¿qué ocurre cuando efectivamente somos de los que más consumimos huevo? Y ¿cómo puedes darle ahora sí que abastecer, ¿no? A toda la población. Entonces, creo que no quiero andar mucho en este tema porque acabas de decir justamente que obviamente tenemos que crear balances y creo que los que tienen que crear esos balances, pues justamente son los grandes empresarios, ¿no? Los grandes empresarios y los grandes campesinos. Conozco ambos campos. Yo viví toda mi infancia en campo y sé perfectamente cómo se cría un animal de granja. Me encanta el campo y también conozco el rastro de la industria, de ganados, ¿no? Y aves y todo esto. Entonces, sí, efectivamente, la verdad es que creo todo esto me ha llevado a mí
deducir que en realidad nosotros somos los grandes depredadores y tenemos que empezar a tomar conciencia de cómo podemos a lo mejor mejorar la alimentación, ¿no? Sí, dime. Y no comprarnos ideas que por muy repetidas que sean, no se convierten en verdad. Una de las grandes falacias de los sistemas de producción intensificada, hablando específicamente de gallinas o de cerdas gestantes, es bajo la teoría de que estos son sistemas que te permiten un mayor rendimiento. Es decir, puedes sobreexplotar, porque no hay otra palabra, a las gallinas o a las cerdas en estas condiciones miserables, con el objeto de obtener una mayor cantidad de producción a un bajo costo, para alimentar a la mayor parte de la población. Falso. Hoy en día, y estos son datos de la FAO, tenemos una hambruna a nivel global mayor que la que teníamos hace 10 años. Y se produce mucho más alimento. Ese no es el tema. El tema es la sobreexplotación de la naturaleza, de los animales, de quien sea. No lleva a que otros tengan alimentos. Es la mala distribución de los alimentos los que nos tienen parte de las condiciones en las que estamos aquí. Por un lado. Por otro lado, acabo de mencionar algo que me parece sumamente importante. El huevo orgánico hoy día en nuestro país, y creo que en general todavía es una tendencia a nivel global, salvo algunas regiones en Europa, es sumamente caro. Pero no es caro porque necesariamente tenga que serlo, sino porque todavía sigue siendo un nicho. La oferta y la demanda todavía no son suficientes en términos de hacerlo más amplio para el mercado. Y para poner un ejemplo, y no voy a hablar de huevo orgánico porque no tengo el dato, pero puedo hablar de huevo criado fuera de jaula y huevo en jaula, la diferencia de producir uno y otro son 2 o 3 pesos de diferencia. Wow. Claro, la mayor parte se va en el alimento para las aves y en estos casos, algunas ocasiones, en la mano de obra y un personal calificado para hacer un buen manejo de las aves en libertad. Okay. Cuando nosotros hablamos de que la diferencia entre esto, y esto es conversado con los productores, que el huevo que produces en una jaula te puede costar, te voy a dar un dato al aire, 2 pesos. Y el que produces en jaula cuesta 2 pesos. Y el que produces en libertad cuesta 5 pesos, 6 pesos. Esto es una diferencia de 4 pesos por pieza. Cuando tú lo encuentras en el anaquel, lo encuentras mucho más que esa diferencia de unos cuantos pesos. Y cuando lo hacemos a nivel anual, cuando tú lo calculas a nivel anual, la cantidad adicional de ese costo prorrateada a lo largo del año es muy pequeña. Y no estoy hablando de que las personas que muy pocos recursos tienen tengan que acceder a esto. Lo que estoy diciendo es, tenemos que hacerlo accesible para todo el mundo. Sí. Dame un segundo. Entonces el dato interesante es, lo tenemos que hacer accesible para todos. Pero hoy día sigue siendo un producto del que poco se habla, del que poco se comercializa, donde hay un mito de que no tenemos suficiente cantidad de producción. Y la realidad es que la tenemos. Tenemos productores que se quedan con su producto y tenemos empresas que dicen, es que no tenemos de dónde abastecernos. Lo que necesitamos hacer es mezclarlo, es hacer el link y para eso estamos nosotros. Entonces lo que quiero decir con esto es, el huevo per se, la producción de huevo libre de jaula, no necesariamente es este costo extraordinario para un segmento de nicho. No. Somos mexicanos que, como tú dices, consumimos mucho huevo como parte de nuestra canasta básica, como parte de nuestra alimentación. ¿Por qué no en un lugar, en un país donde hay tal biodiversidad, donde tenemos gran riqueza natural, donde tenemos espacio para poder hacer esto? ¿Por qué no hacerlo accesible para todos? Y aquí sí tiene que ver, como tú dices, con productores que afortunadamente en México la producción libre de jaula da más
cabida a pequeños productores, porque también el huevo industrializado está en unas cuantas manos. Le da cabida a estos pequeños productores que están desarrollando sus productos, que están haciendo inversiones, que están adaptando las instalaciones que tienen, porque además somos súper creativos para hacerlo. No tenemos producción que puede cumplir con las condiciones de calidad, de bioseguridad y de todo lo que se requiere para grandes cadenas de hoteles, de restaurantes, de empresas. Es una realidad hoy en México. Entonces, es importante que miremos más allá de, de la información que nos llega una vez en cada no sé cuánto tiempo. Entonces, hay organizaciones aliadas que también desarrollan proyectos con comunidades indígenas para que tengan medios de vida digno a través de la producción de huevo libre de jaula. Entonces, también como consumidores, que entiendo, México es muchos Méxicos, económicamente hablando. Pero también tenemos que hacer que el huevo sea accesible, el huevo de calidad, sea accesible para todos. Porque este huevo altamente industrializado tiene un costo muy alto, que implica el sufrimiento animal, con todas las externalidades que eso implica. Y producir el huevo libre de jaula en nuestro país no necesita ser altamente tecnificado para ser de calidad. No necesitamos la industria súper sofisticada. Y es, cuidemos estos aspectos, cuidemos la temperatura, cuidemos los alimentos, veamos a las gallinas o a las cerdas gestantes, pero me voy a enfocar ahorita a las gallinas, como lo que son, seres sintientes. Y cuando los empecemos a tratar como seres sintientes, que merecen un cuidado muy importante para que nosotros podamos proveernos de alimento de calidad, que sea además accesible para todos, todos tenemos que meter la mano. Consumidores buscando estos productos. Así es. Gobierno normalizándolo, haciendo una norma, regulándolo, perdón, haciendo una norma que le permita a estos productores poder asegurar al consumidor que es una producción libre de jaula y que tenga los lineamientos necesarios. Empresarios nacionales e internacionales, tenemos más de 200 empresas que se han comprometido a consumir únicamente huevo libre de jaula. Y tenemos marcas multinacionales y nacionales que lo han hecho. Pero necesitamos ir por más. Necesitamos en este país tomar conciencia de la importancia de esto y tomarlo con seriedad. Y por otro lado, también tenemos que mirar a toda esta población de ciudadanos que merecen un producto de calidad, que en nuestro país debería ser una realidad. Entonces eliminemos el mito de sobreexplotación es igual a productividad y entonces todos nos beneficiamos. No, sobreexplotación implica crueldad, implica muchas cadenas de sufrimiento porque pierden empleados, consumidores, los animales y el medio ambiente. Entonces, seamos conscientes que cada uno de nuestros consumos tiene un impacto y hay una enorme diferencia como consumidor que tú estás comiendo algo en tu mesa que se haya producido con calidad, beneficiando el bienestar de los animales, la naturaleza, a los productores, y que además estás dejando algo positivo en tu propia salud. De eso es de lo que se trata. Como consumidores tenemos un impacto importantísimo. Nosotros movemos la industria si nosotros demandamos un producto de calidad. Así como lo hicimos con otros temas, en donde dijimos, eso no está permitido, hagámoslo también con los animales de producción. Dejémoslos de ver como unidades de producción, maquinarias que nos otorgan un beneficio en muchos sentidos, físico, emocional, en el contacto que tenemos con ellos y además de lo que consumimos. Claro. Lo menos que podemos hacer es otorgarles una calidad de vida digna por todo lo que nos dan. Y es nuestra responsabilidad como consumidores, como empresas, que tenemos animales, no a nuestro cuidado necesariamente, pero que consumimos de ellos, asegurar que los productos que llevamos a nuestros hogares incluyan bienestar animal, sea porque los consumimos directamente del anaquel o bien porque lo compramos de una empresa que utiliza esto como ingrediente. Buenísimo, Ariana, todo lo que nos platicas, bien interesante de verdad este tema de que sí podemos consumirlo y que no vamos a caer en ese mito de
de aplicar crueldad hacia los animales. Yo creo que ese es un tema en cuanto a las regulaciones del producto, pues para la Secretaría de Agricultura. Y lo que sí quiero cerrar contigo nada más es dónde nos recomiendas comprar el huevo libre de jaula aquí en Ciudad de México, o no sé, en algún estado de la República igualmente, porque pues nuestro canal al final del día llega no nada más a México, llega a Estados Unidos, llega a Centroamérica, así que nos ve mucha gente. ¿Dónde nos recomiendas comprar este huevo libre de jaula? Mi primer recomendación siempre es compren directo del productor siempre que puedan. Okay. Visiten la granja, claro. Siempre que puedan. Siempre que claro, puedan. En la Ciudad de México claro. Tenemos granjas bien puestas que te permiten tener esto. También tenemos muchos mercaditos alternativos, tianguis, que te permiten, que te acceden este producto, que te lo hacen accesible directamente del productor. Busquen siempre eso. Pero si no tienen esa posibilidad, en cualquier lugar en el que se encuentren, de nuestro país o en el exterior, en el anaquel, asegúrense que sea una producción huevo libre de jaula. Hay algunas marcas que te dicen visita nuestra granja. Hagan una visita virtual, vean sus videos, chequen de qué se trata. Qué padre. Informémonos qué hay detrás. Los animales nos están haciendo un enorme aporte. Que no es su obligación y es nuestra responsabilidad cuidar. Entonces, siempre que puedan, directo al productor. Cuando no, vayan al anaquel y antes de comprar, revisen. Yo lo he visto porque yo soy consumidora asidua, busco que beneficie pequeños productores, pequeñas comunidades, etc. Pues vayan y hagan la visita a la granja, vayan y compren esto. No se vayan nada más por el nombre. Chequen qué hay detrás. La mercadotecnia hace muchas cosas para enmascarar otras. Entonces, váyanse a fondo, revisen un tantito. Y la satisfacción que les va a dar como consumidores de saber que estamos comprando algo que beneficia a alguien más que solo a nosotros, es mucho mayor que lo que nos podemos imaginar. Ya no nos podemos dar el lujo, por decirlo de alguna manera, de que la crueldad animal esté incluida en nuestros alimentos. Ya no. Nunca debió ser, es momento de retomar, de replantear, de pedirle a las marcas, a nuestras marcas favoritas, que en todos sus menús, que en todos sus productos que incluyen huevo o carne de cerdo, estén producidos en libertad. A todos nos toca. Y solo como un dato adicional que me gustaría dejar en la mesa, es la Organización Mundial de Sanidad Animal, es quien regula cómo es que los animales, no regula, pero establece parámetros a través de los cuales el bienestar animal debe ser considerado. Y para los animales de granja ya hay un apartado en donde menciona estos elementos que decimos. Y esta organización lanza estos lineamientos a petición de los países miembros. México es país miembro. Ciñámonos a todo esto que hemos promovido y hagámoslo una realidad para todos los mexicanos. Muy bien. Muchísimas gracias, Ariana, por toda la información y pues vamos a informar a todo nuestro auditorio. Muy amable por la entrevista. Muchas gracias. No, un placer. Muchas gracias. Igualmente. Bonito día. Bye.